Estas características que hemos visto anteriormente son las características básicas, las principales. De hecho, hay algunas otras características más, pero hemos tratado hoy día de poner las principales. Ahora sí pasamos al punto número 2, que son las funciones del lenguaje. Estas se van a dividir tanto en básicas como en complementarias. Las básicas, ¿a qué me refiero con las básicas? Tenemos 3 nada más. Mira, esta parte del lenguaje es bien sencillo, así que pon mucha atención, ¿ya? Tenemos la función representativa, denotativa o referencial. Tú le puedes llamar representativa, le puedes llamar denotativa, referencial, incluso le puedes llamar hasta informativa. ¿Por qué? Su nombre lo dice, hay que deducir. Representativa, referencial. ¿Por qué? Porque informa, representa una realidad. Esto acá es algo objetivo que va a informar temas de la realidad. Por ejemplo, para que me comprendas mejor. Milgrau nació en Piura. Claro que nació en Perú, pero aquí en el ejemplo dice en Piura. Te pregunto, ¿esto es algo que yo me inventé? ¿No es cierto? No, esto es algo objetivo, algo de la realidad. Luego, digamos que estamos en el salón ahora de clases y por ahí María no vino a clases. Yo me lo estoy inventando, ¿eh? María de verdad no vino. ¿Yo qué hago? Niños, María no asistió a clases. Estoy informando. Este hecho de informar, de poder decir que Milgrau nació en Piura, de que María no asistió a clases, le vamos a llamar a la función del lenguaje representativa, denotativa o referencial. Pasemos a la siguiente función. Otra función mucho más sencilla aún. Función emotiva, expresiva o sintomática. Le puedes llamar cualquiera de las 3 formas. ¿Qué nos dice? Emociones, deseos, ideas. ¿Por qué? Porque a través de esta función expresiva tú expresas tus emociones, tus deseos, tus ideas. Por ejemplo, lo que les pasa a muchos de ustedes, estoy segura, extraño ir al colegio, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy expresándome. Amo a mi presidente. I love Vizcarra. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy expresando también lo que siento, ¿no? Luego dice, ojalá se termine esta situación. ¿A qué me refiero? ¿Qué es? Es un deseo, ¿verdad? Eso hace la función emotiva, expresiva o sintomática. Eso es esa función, poder expresar mis emociones, mis deseos, ideas también. Luego tenemos la función conativa o apelativa. Esta función lo que hace es dar una orden, exhortar, ¿no? ¿Qué es lo mismo? Exhortar o dar una orden es lo mismo. Por ejemplo, si yo te digo, Luana, cuelga tu mochila, te estoy dando una orden. O si te digo, no salgas de tu hogar, también te estoy dando una orden, ¿no? No salgas de tu hogar porque te vas a contagiar. Es una orden. Entonces, estas órdenes pertenecen a la función del lenguaje llamada conativa o apelativa. Súper sencillo, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente. Bien, para terminar esta parte de funciones complementarias, chicos. Estas son las 3 últimas funciones. Función fática o de contacto. Esta función lo que hace es iniciar, mantener o cerrar una conversación. Por ejemplo, yo llamo a Juanito y le digo, ¿aló? ¿Qué estoy haciendo? Estoy iniciando mi conversación. Eso hace la función fática de contacto, iniciar la conversación. Luego quiero mantener la conversación, ya no le quiero colgar. Entonces, ¿qué le digo? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿No? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Manteniendo mi conversación. Ahora, yo quiero cerrar mi conversación. Puedo decir chao o hasta luego, ¿no? Y si quiero seguir manteniendo mi conversación, puedo decir, ¿estás ahí? Eso es lo que hace la función complementaria fática o de contacto. Iniciar, mantener o cerrar una conversación. Pasamos a la siguiente función, que es la función metalingüística o de glosa. Busca comprender el lenguaje, ¿no? Esta función es muy sencilla, mira, su mismo nombre lo dice, metalingüística o de glosa, lingüística. ¿De qué me habla? Todo lo que tenga que ver con el lenguaje. Si tú ves una oración, por ejemplo, que diga, por ejemplo, las agudas se tildan cuando terminan en ns vocal. Ah, está hablando sobre un tema de lenguaje. Está informando, sí, pero específicamente un tema del lenguaje. Entonces, es metalingüística o de glosa. O si yo digo, la oración se divide en sujeto y predicado. Es una información, sí, pero del lenguaje. Entonces, yo voy a decir que es función metalingüística. Ahora, si yo digo otro ejemplo, los planos del lenguaje son la lengua y el habla.
¿Es un tema de lenguaje? Sí. Entonces su función es metalingüística o de glosa. Siguiente función. Esta función es muy bonita, una función romántica. Esta función se llama función poética o estética, ¿no? Esta función lo que hace es embellecer el mensaje. ¿A través de qué? A través de metáforas, a través tal vez de distintas figuras literarias en realidad. Es algo que me imagino en literatura ya lo van a ver, pero básicamente lo que hace esta función es embellecer la palabra, el mensaje. Por ejemplo, si yo le quiero decir a mi hermana, ya le quiero decir, wow, qué sonrisa tan linda tienes, ¿no? Entonces, yo quiero embellecer este mensaje. Yo no le voy a decir qué sonrisa tan linda tienes. Yo le voy a decir, wow, las perlas que adornan tu boca. ¿A qué me refiero? ¿A que tiene perlas en su boca? No, me refiero a sus dientes. ¿Cómo son las perlas? Bonitas, ¿no? ¿Qué estoy queriendo decirle? Que sus dientes, que su sonrisa es hermosa, ¿no? Entonces ya sabes, ahora a tu mamita no le vas a decir, mamá, wow, qué bonita sonrisa tienes. Ahora le vas a decir, mamá, las perlas que adornan tu boca, ¿ok? Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Dice, los lazos que adornan tu jardín. Wow. ¿Qué serán los lazos que adornan tu jardín? ¿Me refiero a qué? A las flores, ¿no? A las flores me refiero con los lazos que adornan tu jardín. ¿Qué son estos tipos de enunciados? Son mensajes, pero embellecidos, ¿no? Hemos tratado de ponerle metáfora, ¿para qué? Para que suene bonito, pues, para que suene bonito, ¿ya? Y esas son las funciones complementarias. Vamos a pasar a la siguiente parte. Y para cerrar con broche de oro, lo que nos estábamos olvidando es sobre el circuito comunicativo del lenguaje. Miren, aquí vamos a ver, primero vamos a observar la parte derecha, vamos a ver las distintas funciones que ya hemos trabajado: expresiva o sintomática, apelativa, poética, referencial, metalingüística y fática, ¿no? A fática por ahí se le comió la tilde, le ponemos una tilde a fática, ¿ok? Bien, estas funciones trabajan con los distintos elementos de la comunicación, ¿no? Sorprendente. Los elementos de la comunicación es algo que ya hemos visto en tema anterior, así que ahora lo vamos a relacionar con estas funciones del lenguaje. Por ejemplo, si yo me estoy expresando, si yo estoy diciendo lo que siento, lo que pienso, entonces, ¿a qué elemento de la comunicación me refiero? ¿Con cuál trabajo? Con el emisor, ¿no? Porque yo, emisor, me voy a expresar lo que yo siento. Siguiente función, apelativa o conativa. Es una orden. ¿A quién? A una persona, ¿no? ¿Quién es esa persona? El receptor es el que va a recibir la orden. Entonces trabajo con el receptor. Siguiente función, poética. ¿Qué se quería? Embellecer el mensaje. Entonces, ¿con qué elemento trabajo? Con el mensaje. Referencial, representativa, función, ¿te acuerdas? Función representativa, referencial. ¿A qué elemento de la comunicación me refiero? Para yo poder informar objetivamente, me tengo que basar en qué? En mi contexto. Yo no puedo informar algo que me he inventado. Yo tengo que basarme en la realidad, en mi contexto. ¿Con qué elemento trabajo? Con el contexto. Siguiente función, metalingüística. Si yo hablo del lenguaje, nuestro sistema de signos, ¿no? Lingüísticos. ¿A qué elemento me refiero? ¿Con cuál me relaciono? Con mi código, pues. Siguiente, fática. Fática, ¿te acuerdas que fática iniciaba, cerraba o mantenía la conversación? Ya. ¿Mediante qué? Mediante un canal. Por eso me voy a relacionar con el canal. Y así de sencillo, chicos, es el circuito comunicativo. Relación entre funciones y elementos del lenguaje. Y eso sería todo. Gracias por su atención, niños. No se olviden realizar la tarea domiciliaria de su libro. Y ahora vamos a hacer la práctica dirigida. No olviden quedarse en su casa. Como ahí dice, ¿no? Yo me quedo en casa leyendo, ¿ok? Hasta pronto.